Muy buenos días, señores congresistas. Siento las horas 11:25 del día martes 1 de septiembre del 2015 en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con la presencia de los señores congresistas. Congresista Freddy Sarmiento Vitangur, con el congresista Agustín Molina Martínez, con el congresista Lourdes Acurda, con el congresista Gladys Socida. Gladys Dudis, claro. Y con el congresista José Lona. Bueno, congresistas han solicitado la licencia congresista Hernán de la Torre y Jaime Delgado y Juan Carlos Iudi. Contando con el quórum reglamento, damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Defensa y Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Pasamos a la sección despacho. Han comunicado de la Oficialía Mayor que sale como titular el congresista César Iropailla y congresista Hernán de la Torre en su lugar ingresa, a quien daremos la bienvenida, pero sin embargo tiene su licencia. Bueno, pasamos a la sección informes. Si algún congresista se desea informar, tiene la palabra. Y pasamos a la sección pedido. Si algún señor congresista se desea pedido, tiene la palabra. Si no hay pedidos, pasamos a la sección ordinaria y primero para informarnos. Alcances y avances del Acuerdo Transpacífico de la Cooperación Económica TPP. Esos posibles implicancias y a los consumidores. Y bueno, hemos invitado a la doctora Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Y asimismo hemos invitado y al doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Invitamos a la ministra para que exponga sobre el tema por 10 minutos y posteriormente al doctor Óscar Ugarte y finalmente los congresistas formularemos las preguntas correspondientes según de todo el informe. Suspenderemos por un minuto para que pase la señora ministra.
Dialogamos a la sección, al doctor Lionel Iscano Ancieta, está presente y aquí. Bueno, invitamos a la señora ministra Magali Selva, que es, a ver, sí, congresista Lourdes Acurta. Gracias, presidenta, y saludar a la ministra, a todos sus acompañantes, dejando constancia sin perjuicio, claro, de un debate más amplio en el Pleno. Pero cuando las personas estamos interesadas en los temas, venimos a las comisiones, como lo hago yo, como lo hacen muchos congresistas. Y para que no suceda lo que sucedió en la Comisión de Energía y Minas, dejar constancia que han venido acá. Entonces, los congresistas que tienen problemas con el TDP deberían estar acá, porque es una comisión más chica, mucho más posibilidades de intervenir, de opinar, de intercambiar. Negociando distintos acuerdos comerciales. A la fecha contamos con 17 acuerdos comerciales. Recordemos que hemos firmado también con Honduras y el acuerdo de la Alianza del Pacífico está entrando en vigencia, el protocolo adicional está entrando en vigencia en enero del 2016. ¿Esto qué significa? Que es un proceso deliberado de apertura al mundo. Y entonces, en este camino, el TPP no constituye, pues, ningún acuerdo fuera de este contexto, ni una estrategia distinta de la que hemos venido nosotros negociando, siempre resguardando los intereses del Perú por sobre todas las cosas. Y forma parte de este proceso continuo de apertura que ha venido impulsando nuestro comercio exterior y nuestra economía. Lo que hay que recordar es que la sociedad peruana ya internalizó en su modus vivendi que la apertura comercial es una herramienta que nos permite seguir creciendo. Por ejemplo, cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, se hizo una encuesta y este TLC era respaldado por más del 75% de todos los peruanos. Y lo que significa es que, o sea, con el TPP no es una varita mágica que nos va a cambiar y nos va a hacer de pronto más o menos desarrollados que antes. Lo que significa el TPP es simplemente un instrumento que nos va a permitir perfeccionar todo lo que ya tenemos, porque vamos a ver que en algunos casos este TPP lo que hace es mejora los acuerdos bilaterales que ya tenemos, por ejemplo, el acuerdo bilateral que tenemos con Canadá o con Japón. Entonces, lo que nos hace hacer es seguir superando nuestras barreras arancelarias. Entonces, por esas razones es necesario ubicar al TPP con un paso lógico, un paso en la evolución del crecimiento de nuestro comercio exterior. Y el Acuerdo Nacional ya lo incorpora dentro de las 34 políticas de Estado que todos conocemos. Entonces, la política número 22, política exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad, significa, y textualmente lo dice así, nos comprometemos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales. Esta es la política. Sí. Damos bienvenida al congresista Justiniano Apasa. Gracias. Damos bienvenida al congresista Juan Carlos Iodi. Continúa, ministra. Muchas gracias, congresista, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Estaba relatando que la política del TPP se enmarca dentro de las 34 políticas de Estado que ya hemos firmado como acuerdo nacional. Es la política número 22. Y en esta política se dice textualmente que el Estado debe procurar nuevos y mejores acuerdos comerciales orientados a incrementar y diversificar los mercados para los productos y servicios nacionales que además deben ser con valor agregado. Entonces vemos que dentro de la política y del Acuerdo Nacional, la política número 22 es aquella que nos pone el mandato de seguir buscando nuevos mercados para productos peruanos con mayor valor agregado. Y este acuerdo de asociación transpacífico o el TPP, ¿qué países se involucra? Como lo vemos ahí en la lámina, somos 12 economías. Del Asia están Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. De América estamos tres países que conforman la Alianza del Pacífico, como somos México, Chile y Perú, además de Canadá y Estados Unidos dentro del TPP, y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, este acuerdo, ¿cuál es el objetivo?
es constituirse dentro de las economías de APEC, que son 22 economías. Somos 12 economías que nos hemos juntado para beneficiarnos mutuamente y construir una futura área de libre comercio en el Asia-Pacífico. Ese es el objetivo, obviamente, para seguir creciendo y seguir generando desarrollo y empleo. El camino hacia el TPP paso a paso. ¿Cómo comenzó esto? Y fíjense, ya son 9 años en los que el Perú fue convocado a ser parte de este grupo. En el año 2006, Nueva Zelanda le propone al Perú adherirse al grupo de los 4, al P4, que tenía ya conformado con Brunei, con Chile y con Singapur. En el año 2008, en marzo, Estados Unidos expresa su intención de participar en estas negociaciones. Y en noviembre, cuando fue la reunión de APEC en Lima, Perú y Australia anunciaron su decisión y su intención de participar en las negociaciones. Al año siguiente, el 10 de febrero, el Perú y los miembros, del TPP aceptaron la participación del Perú dentro de las negociaciones. 2009, o sea, el 2006 le proponen al Perú, se acepta en el 2008 en el APEC de Lima, en el 2009 los países en febrero aceptan la incorporación del Perú como parte de este grupo de países o de economías negociadoras del TPP. En el 2010, exactamente el 15 de marzo, se inician las primeras negociaciones. Entonces, como ustedes ven, ya tenemos 5 años de negociaciones formales y un poco más, ¿no? Porque el 5 de marzo del 2016, si es que no se ha firmado el TPP, serían ya 6 años. Malasia ingresa en la tercera ronda y Vietnam formaliza también su participación como miembro pleno en las negociaciones. En el año 2011 es el presidente Humala quien participa en la primera reunión de líderes de Estado. En 2012 Canadá y México ingresan como miembros del TPP. Y en el 2013 es Japón la última economía en ingresar a este grupo. Y luego al 2015 ya, como ustedes podrán ver acá, hemos tenido 19 rondas de negociación, 12 reuniones de jefes de negociadores, algunos grupos de trabajo, 13 reuniones de ministros y 4 reuniones de líderes de Estado. Lo que es importante señalar acá es que a diferencia del TLC que negociamos en forma bilateral con Estados Unidos, este TPP es un acuerdo plurilateral, es decir, se toman en consideración los intereses de las 12 economías. Y a diferencia de otros, estamos con importantes jugadores, con economías sumamente importantes como Japón, Australia o Singapur. El TPP, ¿y cuál es la relación que tiene el TPP con otros acuerdos que ya tenemos firmados, con otros acuerdos preexistentes? En primer lugar, hay que señalar que acá hay una total libertad de elección. Es decir, los exportadores e importadores y los inversionistas que están acostumbrados a tener una estructura de negociación o beneficios con otros acuerdos pueden escogerlos y pueden quedarse con ellos. En el caso, por ejemplo, del Perú, si el Perú ya tiene un TLC firmado con Estados Unidos, los exportadores o importadores y los inversionistas pueden elegir después que se firme el TPP a cuál acuerdo se pueden adherir, si se rigen por el TLC en el bilateral o pueden ir por el TPP. Obviamente, sí, claro. Tiene la palabra, congresista. Así como en el caso de la Alianza del Pacífico, también para el TPP es condición tener TLC con otros países. No, en este caso no, porque como veremos, en este caso el Perú gana 5 nuevos tratados de libre comercio de un solo porrazo, ¿no? Que son Malasia, Vietnam, Brunei, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? O sea, son 5 nuevos. Así es. En este caso, el viceministro también me hace recordar que, como habíamos dicho, el TPP nace de las 21 economías de APEC, es decir, la condición necesaria debe ser que seas miembro de las economías de APEC, porque justamente lo que hace este TPP es lo que va buscando es consolidar esta área de libre comercio que se busca justamente que esté en pleno funcionamiento en el área de APEC. Entonces, lo que estamos viendo acá es que van a poder coexistir acuerdos bilaterales
al mismo tiempo que los acuerdos que el acuerdo del TPP. Y lo que tenemos, como ya lo habíamos señalado, es que es una oportunidad para mejorar las condiciones bilaterales existentes. Porque cuando uno negocia entre 12 países, si un país le da un beneficio a otro, inmediatamente el otro por ahí también le pide y así nos vamos beneficiando. Y al final lo que estamos buscando todos es tener un mayor acceso a los mercados para poder incrementar y diversificar nuestros mercados. Lo que significa el TPP en este momento de reconocida, digamos, comentario a nivel mundial, es que es la negociación comercial más ambiciosa que se haya llevado o que se esté llevando a cabo en este momento en el mundo. Comprende países de 3 continentes. Hasta ahora no hay un acuerdo comercial que se le equipare. Estamos hablando de América, Asia y Oceanía. Conforma el bloque económico y comercial más importante del mundo, incluso más grande que todo el bloque de la Unión Europea. Para que vean ustedes lo que significa, son 805 millones de consumidores. Representa casi el 40% del PBI del mundo, representa la 1/4 parte de las exportaciones y también un poco más de la 1/4 parte del total de importaciones globales. Y el ingreso promedio es de $33.000 por habitante, ¿no? Recordemos que el Perú tiene 6.600. De las 12 economías, cuando uno las ordena de mayor a menor, la economía que tiene el mayor PBI y luego el último PBI, la última economía es Vietnam y la penúltima de todo este grupo de países es el Perú. Entonces el Perú todavía tiene, digamos, un largo trecho por recorrer, por mejorar. Veamos en este caso, por ejemplo, la pertenencia al exclusivo grupo del TPP. En población, fíjense ustedes, Estados Unidos es el país que mayor población tiene. De estos 805 millones de habitantes, 320 millones vienen de Estados Unidos. Brunei es la economía con menor población, solo tiene 400.000 habitantes. Y el Perú, en términos de tamaño de mercado, o sea, del número de habitantes, estamos a la mitad de la tabla, en la posición 6, con el total de habitantes. Y en el caso del PBI per cápita, como les comentaba, el TPP va a tener $33.000 de promedio per cápita, siendo Australia el de mayor nivel, tiene $63.000, Vietnam $2.000 y el Perú $6.600. Entonces, formar parte de este TPP significa mejorar aún más nuestros estándares para comerciar en condiciones ventajosas dentro de este grupo formado por las economías mundiales de mayor dinamismo económico y mayor potencial de mercados. ¿Y cuáles son esas? Hemos resumido en 10 razones por las cuales el TPP es clave para seguir integrándonos al mundo. Estamos justamente porque vamos a formar parte de este bloque comercial, que es el más grande a nivel de tamaño, como hemos visto, y porque también son de las economías que han venido creciendo a un mayor ritmo. Eso significa de las economías más dinámicas, porque estamos ganando protagonismo en esta área del Asia-Pacífico. Como señalamos, de las 21 economías, 12, y una de ellas es el Perú, porque nos afirmamos como el hub de América del Sur, porque estamos ubicados estratégicamente mirando el Asia-Pacífico, porque además estamos mostrando y hemos venido mostrando un liderazgo dentro de las economías de APEC. Recordemos que el próximo año, 2016, vamos a ser sede nuevamente de APEC y de todas las reuniones que van a haber. Son más de 150 reuniones a lo largo del año 2016. Reafirmamos nuestro objetivo y gran objetivo nacional de integrarnos al Asia-Pacífico. Consolidaremos el acceso a países que representan 1/3 del total de nuestras exportaciones. Estamos ganando y estamos ingresando a un nuevo mercado que le compra al mundo $5.2 billones. Y como habíamos ya comentado, que son 5 nuevos mercados que ganamos: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. Y mejoramos además el acceso a países con los que ya tenemos acuerdos bilaterales, porque nos están dando una mejor oferta para poder ingresar a menores tasas arancelarias, como son Canadá y Japón. Y porque además este TPP nos permite poner estándares nacionales que nos van a llevar
poco a poco a alcanzar a las economías más avanzadas del mundo. ¿Cuáles son los beneficios inmediatos en estos 5 nuevos mercados con los cuales no tenemos todavía preferencias arancelarias? Entonces, hay un gigantesco diferencial entre lo que importan estas economías y lo que nosotros les estamos vendiendo. Las preferencias arancelarias del TPP nos están abriendo un espacio muy amplio para la expansión de nuestras exportaciones, sobre todo las no tradicionales. Con Nueva Zelanda, con Malasia, con Vietnam, con Brunei y Australia, hoy nuestras exportaciones no llegan a los 36 millones de dólares. Y nosotros podemos exportarles a estos países hasta 2.250 millones de dólares. ¿En qué? Principalmente en lo que son nuestras fortalezas, que son las frutas y hortalizas, los granos andinos como la quinoa, la maca, la kiwicha, productos pesqueros, nuevos productos que están llegando a estos mercados y que todavía no los estamos aprovechando, y productos textiles como son los de algodón y de la alpaca. Cuando ya entramos directamente a cada uno de estos países, estamos acá señalando algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos entrar rápidamente con aranceles más bajos y poder aprovechar estas facilidades de apertura de mercado. Por ejemplo, en el caso de las uvas. Las uvas, y acá nos dirigimos a nuevos mercados como Malasia y Nueva Zelanda, importan del mundo 76 millones. ¿Cuánto le vendemos nosotros? 2.3 millones, o sea, 3% del total de lo que ellos compran. Entonces podemos inundar este mercado y subir en el muy corto plazo, dependiendo obviamente de las facilidades de oferta que tengamos, este diferencial que son 73, 74 millones de dólares. Y así sucesivamente podemos ver en la tabla, en el caso de espárragos, solamente les vendemos 12 millones y ellos importan 52 millones. En el caso de la quinoa, ahí estamos más o menos parejos porque ya hemos ingresado a estos mercados, pero podemos seguir aumentando más. En el caso de mango, también de los 13 millones que ellos compran, solo les estamos vendiendo 1. Y en el caso de prendas de algodón, ellos están importando 3.200 millones de dólares y nosotros solamente les vendemos 6 millones. Asimismo, en joyería, en prendas de alpaca, en lacas y colorantes, en conservas de pescado, que, fíjense, ellos compran 425 millones en todo lo que son conservas de pescado, conchas de abanico compran 42 millones y nosotros en conchas de abanico solamente la abastecemos con 1 millón. Entonces, acá la conclusión es que el espacio para crecer es enorme, pues salvo por el caso del espárrago, que ya les abastecemos en una proporción importante, como 23%, y en el caso de la quinoa, en todo lo demás son oportunidades para seguir creciendo. ¿Cuáles son los capítulos que se negocian en el TPP? En el TPP se han venido negociando, trabajando 20 capítulos. Esta negociación, para nosotros, para los países que conforman el TPP, somos de los países que menor tarea ha tenido que hacer, porque, por ejemplo, países como Chile, como México, ya tienen TLCs con Estados Unidos mucho antes que nosotros, es decir, mucho menos modernos. Para nosotros, la gran tarea se hizo acá en el TLC con Estados Unidos, porque ese TLC ya era del siglo XXI, ya incorporaba todos estos capítulos que paso a ustedes a relatar. En primer lugar, acceso a mercados. Ese es un capítulo que lo tienen todos los TLCs porque justamente se trata de búsqueda de expansiones para la oferta exportable que tenemos en nuestros países. Reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, políticas de competencia en todo lo que significa las empresas del Estado, compras públicas, que esto es un sector que todavía como país no venimos aprovechando del todo y hay oportunidades justamente para buscar sinergias para las pymes peruanas para poder vender y participar en las distintas compras públicas a nivel mundial. El tema de la propiedad intelectual, asuntos ambientales, que ya se había negociado también estos 2 capítulos en el TLC con Estados Unidos,
Luego tenemos también el caso del comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal, esto es para visas, para poder fomentar los negocios entre los países, cómo se puede seguir mejorando en los tiempos de entrada. Servicios financieros, comercio electrónico, que es que se ha venido trabajando ya desde hace muchos años y ha venido creciendo también. Las telecomunicaciones, inversiones, asuntos laborales, asuntos institucionales y solución de diferencias, cooperación y fortalecimiento de capacidades. Y luego hay una serie de asuntos horizontales, que es la coherencia regulatoria, competitividad, las pymes y el desarrollo. También quisiera compartir con ustedes que es la primera vez en todas las negociaciones que el Perú ha tenido, que el Perú ha puesto dos temas sobre la agenda que se han incluido dentro de los capítulos de desarrollo. En primer lugar, en el capítulo de desarrollo, el Perú propuso que se incluyera por primera vez en un acuerdo comercial incorporar el intercambio de experiencias de crecimiento económico inclusivo entre los países miembros. Es decir, compartir todas aquellas políticas públicas que nos han llegado a lograr una mayor inclusión social, como es el caso, por ejemplo, de las políticas de educación, de las políticas de innovación, de las políticas de género, por ejemplo, que son muy importantes y que el Perú por primera vez ha propuesto en una negociación internacional. Otro capítulo que es sumamente importante para el Perú ha sido que se incluya a las pymes como elemento importante y con nombre propio para poder negociar en torno a ellos un acuerdo comercial que incorpore por primera vez y que les permita a las pymes dotarlas de mejores y mayores instrumentos para que puedan insertarse en las cadenas globales de valor, y paso a explicarles en un momento de qué se trata. Entonces, lo que es importante y cuál es el mensaje, que es por primera vez en estos acuerdos comerciales de esta trascendencia, se incorporan a las pymes en el gran juego del comercio internacional. No son enunciadas en los anexos, tienen un capítulo completo de cuáles son las posibilidades para que las pymes se integren a estas cadenas globales de valor. Por ejemplo, entre los beneficios para las pymes está que este TPP le va a proveer instrumentos que van a promover la comprensión, un fácil acceso y un mejor y mayor aprovechamiento del acuerdo, de este acuerdo por parte de las pymes. Y esto, lo que se ha negociado acá, es algo muy concreto, en donde se está dando ya el primer paso, porque primero vamos a tener que tener un portal web diseñado con toda la información que necesitan las pymes sobre los mercados, sobre las oportunidades, sobre los requerimientos para que ellas puedan participar con un lenguaje apropiado. Además, obviamente, se va a hacer en todos los idiomas que se manejan al interior del TPP, no solamente en inglés, va a haber en español, obviamente en malayo, en japonés, etcétera, etcétera. Vamos a crear un comité, entonces vamos a tener nuestro portal en donde se ven estas oportunidades de negocio específicas para las pymes, capacitación, oportunidades de fortalecimiento de capacidades. Se creará también un comité a través del cual vamos a desarrollar programas de apoyo a las pymes, ¿no? Incluidas también las micro y las pequeñas empresas, para el aprovechamiento de nuevas oportunidades y para que ellas sepan, digamos, si estamos hablando de una cadena de producción de automóviles, vamos a ver en qué parte de la cadena, en qué país, en qué cantidad, cómo ellas pueden participar y cómo las podemos preparar para que efectivamente tengan el mejor aprovechamiento. Entonces, combinando los beneficios de este capítulo con los de acceso a mercado y las reglas de origen que nos permiten acumular, las pymes peruanas que hagan componentes e insumos para la industria metalmecánica o textil, por ejemplo, en algunos ejemplos, podrán integrarse a la producción de otros países del TPP que venden sus productos a terceros países. Es decir, lo que estamos logrando acá es una integración verdadera a nivel de las cadenas productivas, pero además una expansión de mercados, porque, por ejemplo, a través del TPP, si nos integramos
en la cadena automovilística, por ejemplo, para que pymes peruanas se insertan en la producción de un automóvil de México. Cuando México venda a sus mercados, las manos peruanas, los insumos, materiales y productos peruanos van a estar presentes en esos automóviles que México le venda a terceros países con los cuales el Perú no tiene relación directa comercial. ¿Y cómo funciona este tema de que las pymes se van a insertar a este libre comercio, ¿no? Estamos hablando de las cadenas globales de valor y las reglas de origen, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos en la lámina, en el primer ejemplo, estamos tomando el caso de una empresa peruana que le compra insumos a México. La empresa peruana produce la pasta de dientes en el Perú y luego el Perú exporta el producto final a Estados Unidos o a Chile con preferencias arancelarias generadas por el TPP. Y en un segundo ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, una pyme que produce frenos, ¿no? O líquidos para frenos, o empaquetaduras para frenos, y exporta a México con estas preferencias del TPP. Entonces, en México, en el caso de la industria automotriz en México, ensambla este auto con los insumos producidos por pymes peruanas. Y México exporta automóviles al mercado de Estados Unidos porque además México tiene un NAFTA con los Estados Unidos y tiene además preferencias para poder llegar a esos mercados. Entonces, lo que estamos viendo acá es que se busca desarrollar y fortalecer la cadena de suministro para integrar producción, facilitar comercio y de alguna manera reducir los costos a la hora de hacer negocios dentro de un área de libre comercio. Estas reglas de origen negociadas en el TPP, que lo hemos venido renegociando en el capítulo segundo, después de acceso al mercado de estas reglas de origen, en la acumulación de origen, están permitiendo que las pymes puedan aprovechar mejor estas cadenas de suministro. Y en el siguiente ejemplo vemos también cómo las cadenas globales de valor, el Perú se pone como abastecedor de insumos que serán incorporados a productos finales. Tomemos el caso, por ejemplo, de nuestro cacao orgánico, que es tan bueno y tan apreciado en el mundo, o, bueno, el caso de los frenos y empaquetaduras para hablar ya de manufacturas diversas, o de nuestro café en grano, que ha recibido tantos premios internacionales como Tunki, ¿no? Por ejemplo, o el Misha, que está en la zona centro. Entonces, este proceso productivo significa que las materias primas peruanas se van a ir incorporando en bienes intermedios o en bienes industriales del Perú, ¿no? Otro ejemplo también, como vemos en la siguiente lámina, es el caso de insumos o partes también que podemos seguir avanzando en esta cadena. ¿Y cuál es en la siguiente lámina, por favor? Como estamos en la defensa de comisión, como es la Comisión de Defensa del Consumidor, hemos traído también una lámina específica para tratar de ver cuál es el impacto que el TPP va a tener en los consumidores. Entonces, nosotros partimos del hecho de que la reducción de aranceles baja el costo de producción de los bienes intermedios y los bienes industriales. Hay una reducción de estas barreras arancelarias, los aranceles se reducen y en la producción de bienes y en la producción de servicios también, porque también se reducen las barreras al comercio de servicios, los precios bajan, se promueve una mayor competencia en el mercado. En el caso de la inversión también, como tenemos capítulos de inversiones que estamos, digamos, estandarizando las condiciones para que los inversionistas de estas dos economías puedan actuar como si fuera un gran bloque económico, lo que estamos logrando también es atraer mayores inversiones, aumenta la inversión directa extranjera, está aumentando la capacidad de inversión y la capacidad de creación de activos en nuestra economía y también en estos dos casos mejoran los precios para los consumidores. Estamos viendo que tanto en el caso de bienes y servicios como en el caso de inversión, el hecho de abaratar los costos de entrada o los costos de arancelarios llevan a una mayor competencia en el mercado interno, con lo cual tiene un impacto positivo en el consumidor. Me gustaría ahora también comentar el tema de las patentes, que es un tema que se ha venido de alguna manera mostrando cierta preocupación en algunos actores. Tenemos que tener muy en claro que las patentes son un título mediante el cual el Estado protege el resultado de una actividad creativa del hombre. Es decir,
Nosotros tenemos alguna idea, la desarrollamos, la plasmamos en algún bien o en algún servicio y tenemos el derecho de que se proteja esa propiedad intelectual bajo el hecho de una explotación exclusiva a favor de la persona que ha hecho ese invento. Y esta protección lo que hace es que busca promover la capacidad de innovación que tenemos los seres humanos a través de incentivos para el desarrollo de inventos, para que el inventor pueda pues, continuar con su actividad, ¿no? Y el Perú está enmarcado en esta etapa de su desarrollo, en seguir diversificando su estructura productiva para diversificar su oferta exportable y necesita proteger todas estas, la capacidad de innovación que se crea en la economía peruana. Entonces, las patentes en el Perú, ¿qué cosa es lo que hacen? Y han hecho, han permitido el desarrollo tecnológico desde el año 93. O sea, desde 1993, el Perú cuenta con un sistema de patentes que se conoce y además es claro que es sólido, transparente, predecible y estable, que ha permitido promover el desarrollo tecnológico en nuestro país. ¿Y cómo se inicia este proceso? En el Perú, la entidad encargada de proteger las patentes es el Instituto Nacional el INDECOPI, perdón, que protege la competencia y la propiedad intelectual, y que uno se dirige al INDECOPI, le solicita la protección de su patente y luego de una evaluación técnica, el INDECOPI decide si se cumplen todos los requisitos, pasa, protege la patente y luego, si es que no cumple los requisitos, deniega la protección de la patente. Y el plazo de protección es de 20 años. Además, esto ha sido ya ratificado en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Nosotros somos miembros de la Comunidad Andina hace más de 45 años. Entonces, muchísimo antes de que existieran los TLCs, la propiedad intelectual en el Perú se protege con el derecho de la patente. Y básicamente, ¿qué sectores abarca? Abarca en el campo tecnológico está el sector químico, el sector farmacéutico y el sector de la industria automotriz, por ejemplo. Y también hay que reconocer que este sistema de protección de patentes funciona de los dos lados, ¿no? Funciona protegiendo esas ideas nuevas que vienen de otras economías, pero también protege, y es necesario en un país megadiverso como el Perú, combatir la biopiratería y desarrollar productos sobre la base de los recursos genéticos que nosotros tenemos muchísimos y que además se basan en conocimientos ancestrales de nuestras comunidades, tanto de la sierra como de la selva y también de la costa. Para que tengamos un poco de estadística, en promedio, al año, el INDECOPI evalúa 360 solicitudes y la mitad, o sea, 180 las deniega, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, son 180 solicitudes que ingresan al año, cada año, al INDECOPI. Y lo que estamos viendo es que un total de 280 patentes ya pasaron a dominio público. Es decir, si estamos hablando de los medicamentos, se convierten en medicamentos genéricos justamente porque los inventores o los dueños de la patente deciden no seguir protegiendo la misma porque obviamente han decidido que ya no hay razón para hacerlo. Y esto es un dato del INDECOPI que entre el 2010 y el 2014, 280 patentes pasaron a dominio público con menos de 20 años de protección, debido a que justamente los dueños de la patente decidieron no continuar con esta protección. Entonces es importante decir que este sistema de protección de patentes existe en el Perú desde el año 93, fue ratificado en el año 2000 con la decisión 486 de la Comunidad Andina, y el TPP no va a cambiar absolutamente nada de este sistema. El TPP es un instrumento comercial que está por otro lado y que lo que hace es mantenerse el actual sistema de patentes, incluyendo las patentes farmacéuticas. El sistema actual de patentes lo que hace es buscar y encontrar un equilibrio, un balance adecuado entre los derechos de los consumidores y los derechos de aquellas personas que producen los distintos bienes y servicios que de alguna manera resuelven nuestras necesidades. Entonces, lo que busca es este balance entre obligaciones y flexibilidades,
de manera que no se afecten los intereses ni de los titulares ni de la sociedad. Hay otro tema también que es necesario explicarlo, porque hay en el TPP las preocupaciones que existían giraban en torno al tema de las patentes. Si se iba a cambiar el sistema de patentes, la respuesta es no. No se va a cambiar el sistema que el Perú, como país soberano, tiene actualmente. Hay otro tema que es el sistema de la protección de los datos de prueba. Entonces, hablamos de las patentes, los derechos que tienen para los inventores, para preservar el derecho que tienen de esta invención que han hecho, y luego es el sistema de protección de los datos de prueba, que protege los ensayos clínicos no divulgados, o sea, no se conocen estos datos clínicos, que es toda la estadística, todos los ensayos que se han guardado para demostrar la seguridad y la eficacia del producto farmacéutico. Y en este caso es la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que pertenece al Ministerio de Salud y que es la entidad o la jerarquía encargada, competente para otorgar la protección de los datos de prueba, y en el Perú el máximo de protección de los datos de prueba es de 5 años. Entonces, este sistema funciona como un incentivo para que los productos farmacéuticos puedan ingresar, los productos farmacéuticos más innovadores puedan ingresar al país, porque el plazo de protección depende de la rapidez del ingreso del producto en el mercado peruano. Entonces, mientras más se demora en entrar el producto al mercado peruano, menor será la protección de los datos de prueba. Y recordemos que son el máximo de 5 años. Esto tampoco se va a cambiar en el TPP, esto ya es un derecho adquirido, es una situación que ya existe en el Perú y que el TPP no la va a cambiar. Y cuando nos comparamos con países de América Latina, esta protección de los datos de prueba en productos farmacéuticos por 5 años ya existen en países como Chile, Colombia, México, de la Alianza del Pacífico, y los centroamericanos como Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que tienen una legislación en materia de protección de datos de prueba para los productos farmacéuticos exactamente igual a la que tiene el Perú. No cabe, cabe mencionar también que hay otros países, como por ejemplo en Japón, se producen los datos de prueba por 8 años, y en Estados Unidos por 12 años. Entonces son legislaciones que tienen los países y son distintas a las de los países latinoamericanos, como el ejemplo de los países que yo ya he señalado. Y el Perú cuenta con un sistema de protección de datos de prueba desde el año 2000.